militarizados en el norte del país. ¿Qué nos podrían relatar o cómo es la experiencia de cubrir estos asuntos? No, mira, sin duda es súper peligroso, ¿no? O sea, te arriesgas a muchas cosas. A mí me han pasado, en efecto, muchas situaciones en las que he tenido que salir huyendo de estados, pero yo creo que al final los que vivimos en DF, los chilangos, tenemos una ventaja sobre la gente de los estados. Vivimos en DF, no estamos en la cueva del lobo. Más bien, yo creo que aquí es pensar en los compañeros que están en los estados, ¿no? Que están reporteando en la cueva del lobo, ¿no? Y a ellos son a los que ahorita hay que estarles como dando más voz, ¿no? O sea, desde aquí sí, desde el DF, desde el chilango, ¿no? Pero hay que darles más voz. Sí, corremos riesgo todos los que hacemos, que cubrimos la violencia, pero me parece que los estados están más desamparados, porque los pinches gobernadores, los regidores, los policías, el ejército son unos hijos de puta, y los reporteros pues ya no pueden hacer nada, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, por eso yo creo que Prensa No Dispare no es solamente un reclamo a Veracruz, que bueno, es nuestro pretexto, sí, claro, y vamos a ir sobre Javier Duarte, y vamos a ir a reportear a Veracruz, que es lo que sabemos hacer, pero si lo mismo pasa de pronto en Zacatecas, o pasa al rato en Sonora, o pasa en Sinaloa, vamos a hacer lo mismo. O sea, yo creo que ya agarramos ese canal, esa viada de decir, no, ya no nos vamos a dejar, o sea, vamos a tener que estar alzando la voz, ¿no? Supongo van a seguir matando periodistas, desafortunadamente sí, pero yo creo que a los gobernadores y a todos esos políticos les vamos a poner por lo menos un poco más complicada la situación para decir, ay güey, o sea, si lo matamos, ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, porque en serio, o sea, lo mismo que le hagan en otro estado, vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo ahorita. Bueno, ya para terminar, tú escribiste un libro, bueno, de reciente lanzamiento, ¿no? Relacionado con el tema de Chapo Guzmán, de alguna manera. ¿Cuál sería tu